No tuvieron problema para ingresar a este link, ¿verdad? Mm, No, para nada, señorita. ya, súper. Realmente lo tiene guardado en siglo. Realmente por eso que aquí no se pone. Y a veces me tan bueno. No sé, voy a mirar. No, porque la profe. Vamos a esperar 2 minutitos y comenzamos ya, porque parece que todavía hay personas con problemas que no están accediendo al link correcto y se están conectando al link que está en la plataforma. Melina, ¿quién es? No sabe ingresar. Ahí voy a mandar un mensaje en el grupo para avisarles que ya vamos a comenzar porque lo esperamos un tiempo prudente, ¿cierto? Recording in progress.
Apague la camerita, por favor. Ya chicos, chicas, buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas tardes, No puedo profe. ver solo la cámara de la... Bueno, Melina parece que tiene hartos problemas para conectarse, pero ya pudo conectarse porque habló por el chat del grupo. ¿Ya? Así es que, bueno, para quienes recién se están integrando, supe que habían algunas personas que recién se matricularon. Mi nombre es Tania Aguirre, soy la profe o relatora que imparte este curso, soy abogada. Y la idea es que vayamos haciendo esta clase lo más interactiva posible para que ustedes, sé que muchos trabajan, entonces no se queden dormidos, puedan aprender y por sobre todo, obviamente, que les vaya bien en sus evaluaciones, ¿ya? Como el jueves anterior, muchos tuvieron problemas de electricidad por las lluvias, me pidieron, y por protocolo también, así lo indica, que por sobre 4 personas que tuvieran problemas de conexión, la clase se suspendía. ¿Ya? Entonces, ese jueves se suspendió y esa clase es la que voy a impartir ahora. También ese jueves correspondía realizar que ustedes pudieran rendir su prueba, pero por el mismo motivo la prueba la rinden hoy. Después de clases yo voy a dejar habilitado para que puedan acceder a su prueba. Recuerden que pueden darla. En este intento ustedes abren el link, acceden y es primer intento, no pueden leerla y salir de la prueba, sino se va a entender de que no la contestaron simplemente. Ya, si es que una vez que ingresen a rendir la prueba, háganlo a conciencia, de tal manera que estén en su posición de estudio o su escritorio, su lugar en donde realizan sus actividades académicas y puedan sentarse con el tiempo disponible para que puedan rendir la prueba. Porque de lo contrario, como les digo, si ustedes salen y no la rinden, va a quedar con una evaluación no la que ustedes quieren porque no va a estar rendida. ¿Ya? Para que lo hagan a conciencia. Esta prueba la van a poder realizar hoy después de clase, como les he dicho varias veces, pero se los repito por si quedan dudas, y la pueden rendir una pura vez hasta el día de mañana en este mismo horario, para que ustedes puedan coordinar, ordenar sus tiempos, ya sea que la rindan ahora o que la rindan mañana en la mañana, en el día o en el transcurso del día. Bueno, eso primera cosa. Lo segundo, vamos a pasar la lista de otra manera, ya porque la vez anterior fue un poco desordenado, así es que les propongo que me vayan dejando sus nombres en el chat del grupo y al finalizar la clase yo los dejo presentes, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, vamos a empezar desde ya mientras yo doy la clase, ustedes van escribiendo su nombre y no hay ningún problema, para que no haya interrupciones y podamos comenzar. Y lo último es que hoy lo que nos convoca es pasar el módulo de las personas que está, voy a compartir pantalla para que todos vayamos visualizando el PPT. Cualquier cosa, recuerden, pueden levantar la mano y de esa forma vamos haciendo explicaciones, ejemplificando si es necesario, ¿ya? Mi misión aquí es sanear las finanzas de este hospital que está al borde de la quiebra. No cumplir con ningún código de lealtad. Se ve mi pantalla, ¿verdad?
Sí, ¿Sí? ¿Se ve el sí módulo? se ve. ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a correr esto por acá. Profesora, yo no veo la pantalla, no me aparece lo que está compartiendo ¿Está del celular o del computador? de una tablet, pero... Ah, y ahora sí, Ya, genial. ahora Ahora sí sí, aparece. perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Recuerden dejarme sus nombres, porfa, en el chat para después pasar la asistencia. La clase anterior, ¿se acuerdan que vimos la clasificación o más bien como un mapa conceptual de las partes del Código Civil? Y vimos que en el libro primero es donde están las personas. ¿Ya? Entonces, vamos a acá, en este de las personas, vamos a pasar esta primera materia. Trata no solo de las personas como nosotros, entes seres humanos tangibles, sino también de una división que existe en relación a este concepto, ¿ya? Y así es como dice esta PPT, esta diapo, o sea, esta diapo, o sea, PPT que diga, y nos dice que las personas no solamente somos nosotros, los hombres, en genérico, hombres y mujeres, sino que también la componen a las personas organismos intangibles, como pueden ser sociedades, pueden ser sociedades civiles, mercantiles, fundaciones, corporaciones, etcétera. Y así encontramos a las personas que se dividen en dos grandes grupos, que son las personas naturales, todos nosotros, y las personas jurídicas, ¿ya? Las personas jurídicas son estos entes o personas que tienen las mismas características que las personas naturales, excepto el estado civil, que lo vamos a ver más adelante por razones obvias. Y también podemos decir que comparten también ciertas otras características como su área de competencia, en donde se inmiscuyen. Así tenemos, por ejemplo, las personas jurídicas son de derecho privado o de derecho público. En las de derecho privado tenemos con fines de lucro, como las sociedades civiles y las mercantiles, ¿ya? Y tenemos de derecho privado sin fines de lucro, como las corporaciones o fundaciones. ¿Qué significa que diga sin fines de lucro? No significa que no vayan a lucrar. De hecho, las universidades, algunas iglesias y algunas otras empresas de beneficencia o de solidaridad son corporaciones y fundaciones, ¿ya? Para que lo tengan claro. Esas son las personas jurídicas de derecho privado entonces, y las de derecho público son el fisco, la municipalidad y cualquier otro órgano del Estado, ¿ya? Las personas naturales somos todos nosotros, como estamos en el territorio chileno, vamos a decir que son chilenos y extranjeros. Así lo divide el código. Un segundito para indicar en qué parte está, por si después quieren ustedes mismos leer. Profesora, disculpe, me confundí. Es que Dígame. eh, está las personas jurídicas de derecho privado y esas son con fines de lucro, ¿o no? Sí. La de derecho privado hay dos clasificaciones. Son de derecho privado con fines de lucro y sin fines de lucro. Ambos tipos de Ah, y aquí me sociedades confundí. son de derecho privado. Pensé que el sin fines de lucro era de derecho público. No. No sé si ve la pantalla, pero en la diapo hay un esquema súper bueno que está bien ordenado y es como un mapa conceptual en el fondo para que se puedan ir viendo. ¿Le aparece? ¿Lo ve? ¿Ve mi pantalla? Sí, Entonces,
Por ejemplo, en el artículo 55 del Código Civil dice que son personas todos los individuos de la especie humana. Aquí está haciendo referencia a nosotros, como personas, seres humanos, y no a las personas jurídicas. ¿Ya? Cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros. Y acá tenemos otra división de esto, ya que la ley, porfi, si se pueden silenciar, ya que la ley en el fondo va a regir para todas las personas que están en el territorio chileno. Obvio, nosotros que no son chilenos y las personas extranjeras también van a estar supeditadas en este ordenamiento jurídico como lo pasamos la clase pasada, ¿ya? Nadie está fuera de la ley ni por sobre la ley. Así también se les aplicará la ley del territorio a aquellos que tengan domicilios en el territorio nacional o los transeúntes, quienes no tengan un domicilio específicamente. ¿Ya? Ah, bueno, ya acá venía el artículo que les leí recién del Código Civil, también lo tienen en su diapositiva. Ya está ahí el artículo 55. Ahora vamos a ver lo que es el principio de la existencia de las personas naturales, ya no de las jurídicas. En este curso vamos a hacer hincapié solo en las personas naturales. Y así vamos a entender desde un principio, desde qué momento se considera una persona que ha nacido y que por ende tiene atributos de la personalidad, o sea, tiene derechos y obligaciones, porque hay ciertos requisitos que se deben de cumplir para esto, ¿ya? Entonces, dentro de la existencia de las personas naturales, vamos a ver su existencia natural y también su existencia legal. Eso tienen que saberlo porque es muy importante saber cuál es la existencia, desde dónde comienza una persona a entenderse como tal, desde dos visiones o dos doctrinas, desde la existencia natural y desde la existencia legal, son distintas. Ya así desde la existencia natural se va a entender desde la concepción hasta el nacimiento. Ya esa es la existencia natural. Y la existencia legal es desde el nacimiento, que aquí tiene que cumplir con ciertos requisitos para que se entienda que ha nacido, hasta la muerte natural de la persona. Y hacemos otra distinción, que la muerte natural va a ser real o también puede ser la muerte presunta. ¿Ya? Esta concepción, desde la existencia natural, perdón, desde esta visión, la existencia natural, dijimos que comienza con la concepción y se extiende hasta el nacimiento. ¿Ya? La concepción se va, no me quiero adelantar, a ver, pero hay un periodo en el fondo en el cual se entiende cuál fue la fecha de la concepción. Y la ley explica que son entre no menos de 180 días y no más de 300 días, contados desde el nacimiento. O sea, hoy nació el niño, se cuenta hacia atrás. Se cuenta hacia atrás no menos de 180 ni no más de 300 días, y esa es la fecha en que se entiende la concepción, ¿ya? Igual después se los voy a volver a repetir porque está acá en la diapo, pero me adelanto un poquito. Ya, entonces, así la Constitución en el artículo 19, número 1, consagra que la ley protege la vida del que está por nacer, que también se le había hecho yo hincapié la semana pasada, en que si bien el que está por nacer no tiene derechos todavía porque no es considerado persona, la ley protege la vida del que está por nacer, tal cual como lo dice la palabra, aunque suene redundante, la protege porque si alguien atenta contra esa vida, que se entiende que por un lado el legislador habla de proteger una vida, por otra parte se contradice porque nos dice la legislación, el Código Civil y en la Constitución que esa persona no ha nacido, por ende no es persona natural y por ende no es portador de derechos y obligaciones. Entonces ahí hay una contradicción legal,
¿ya? Que a veces cuando hay problemas, conflictos jurídicos y hay mucho debate sobre esto, por ahí son las directrices más o menos en donde los abogados, las abogadas tienen que discutir y ganar en el fondo el debate, ¿ya? Ya les cantado toda la carta, me hace varios. Chicas, ¿se pueden silenciar, porfis? Porque se escucha ruido ambiente. Recuerden, cuando quieran comentar algo, preguntar algo, se activan, Pero ningún no coge problema. celular ni nada. ¿Cómo? Se pueden desactivar el micrófono. Mona, uno dice, y no sé quién más me aparece acá. Por favor. Entonces, bueno, volviendo, eso es lo que dice la ley y es la contradicción de la misma ley, para que lo sepan. Cuando hay problemas de la gente que está en contra del aborto y los pro vida, siempre existe esta dicotomía de que en el fondo el código dice claramente que, o sea, la Constitución dice claramente que la ley protege la vida del que está por nacer, pero el Código Civil nos indica que es persona, bueno, eso también viene un poco después. Disculpen que ando un poco dispersa, pero toda esta materia es súper interesante. Entonces, el Código Civil así también indica que las personas naturales, volviendo al tema, son personas una vez, se consideran como tales una vez que se hayan separado completamente del vientre materno, no en la gestación, ¿ya? Voy a seguir avanzando y ahí van a entender un poco mejor. Entonces, acá dice, se verifica el nacimiento. El recién nacido entra en el goce de los derechos como si hubiese existido en el tiempo en que se difirieron, porque los derechos se quedan suspendidos. No es que no tenga derechos, solamente que están suspendidos. Y una vez que nace, que se separa completamente del vientre materno y sobrevive al menos un instante siquiera separado de la madre, esos derechos suspendidos se le otorgan. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, acá está lo que les acabo de decir. Esta es la existencia legal, ¿ya? Comienza con el nacimiento y se extiende hasta la muerte. Como les decía, puede ser la muerte natural, la muerte real o la muerte presunta. El nacimiento, para que se entienda como tal y este ser tenga todos los derechos y todas las obligaciones y pueda ser sujeto de contraer obligaciones, tienen que concurrir estos tres requisitos: que la criatura se separe de la madre, que esta separación sea completa y que haya sobrevivido la separación un instante siquiera. Hay bebés que no logran esto, entonces pueden estar separados completamente de la madre, pero una vez que se corta el cordón umbilical, no sobreviven, no respiran, nada. Y lamentablemente no se les considera persona. Imagínense qué significa que no se les considere persona, que esa mamá o ese padre también que vivió una gestación, no tiene el derecho de ponerle un nombre porque el nombre es un atributo de la personalidad y como les decía, para ser persona, primero para ser considerado persona natural, tienen que estar separados completamente de la madre y sobrevivir un instante siquiera. Ese bebé no sobrevivió, entonces no tiene derecho a nombre, em, tampoco a los trámites posteriores que se realizan en el servicio médico legal, ni que puedan obtener un acta de defunción porque no se considera persona, ¿ya? Entonces, acá en el artículo 74 también nos da algunas situaciones que tienen que ver con lo mismo que yo le estoy comentando, cuando no hay nacimiento, cuando la criatura muere en el vientre materno o muere antes de estar completamente separado de la madre, o cuando no ha sobrevivido la separación ni un momento siquiera. Un momento siquiera el Código Civil lo entiende tal. Un momento es un instante, un segundo que sobreviva y es considerado persona, pero cuando no es así, no es considerado y no tiene ningún atributo de la personalidad otorgado. Ya.
¿Se entendió esta parte? No sé si quieren que pueda dar algún otro ejemplo o repetirlo. Me dijeron que en la última, que la criatura haya sobrevivido separada de la madre. Sí, es que sobreviva al menos, esa palabra al menos es como el rango. El mínimo que tiene Ah, que haber sobrevivido es un instante, ¿ya? Un instante, que por Profe, ende puede ser un segundo. Dígame. esto de que la ley se dice y se contradice, ¿Sí? lamentablemente ya quedó así. ¿Sí? Dígame. Usted me dice si es que se puede modificar. Ahora sí me escucha. Sí, sí lo escucho perfecto. Ya, eso de que la ley se dice y se contradice en cuanto a lo de la persona cuando nace y está separada, en fin. Ujú. ¿Esto ya quedó así o nunca va a entrar a modificarse porque se va a contradecir siempre? Es la Constitución de 1908. Y en ese código, en esa constitución, habían varios preceptos, entre ellos este. Pero ahí hubo usted me pregunta si se puede modificar, ese fue un intento de modificación, pero no se logró el apruebo suficiente. Ahora todo el código no se va a modificar, lo que se modifican son las leyes posteriores que se puedan realizar, em, como por ejemplo lo del matrimonio igualitario, no se modifica el código, sino que se realizan leyes paralelas que, dado el orden cronológico, es una ley nueva, en relación al código, la supremacía es de la ley nueva, pero el código no se modifica. Lo que sí se trató fue de cambiar la constitución, pero como le digo, tampoco se logró para bien o para mal. Ya no estoy dando una opinión, solo estoy respondiendo al compañero lo que me está preguntando respecto a si se puede modificar o no. Pero Ya, no. esa es la situación. Ya, profe, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o ya continúo? Ya. Entonces, vamos a seguir. Eh, ya, acá está el tiempo que les había hablado en un principio. Acá está, en el artículo 76. Se los voy a leer, pero se los voy a decir de una manera más legible, porque la verdad es que es difícil de entender al legislador, entonces hay que descifrar lo que quiere decir. Pero se los leo tal cual y después se los explico. Dice, de la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido, o sea, está anterior, ¿cierto? Al nacimiento, no menos 180 días cabales y no más de 300 contados desde la medianoche en que se principia el día del nacimiento. En otras palabras, la concepción, y esto porque es importante, em, y por qué se les recomienda a las mujeres casarse, si están embarazadas, casarse luego de esta fecha, para que no tengan problemas con la, con el padre biológico y con el marido, ya, o más bien no se le recomienda a la mujer, sino que se le recomienda al marido, que espere que transcurra este lapso de tiempo, que es de no menos de 180 días y no más de 300 desde la concepción, o sea, el bebé nace y de ahí hacia atrás se cuenta esa fecha. Entre 180 y 300 días se presume que fue la fecha de la concepción. Y entonces, desde ahí en adelante, este ser en gestación no tiene derechos otorgados, pero están suspendidos en el tiempo, están supeditados a su nacimiento.
¿ya? Como les decía, una vez nacido, que esté separado de la madre completamente y que haya sobrevivido al menos un instante siquiera separado de la madre, esto incluye cortando el cordón umbilical, será entonces en ese momento el inicio de ser persona y de todos los derechos que puedan otorgar. Por ejemplo, hay familias con mucho dinero y que reparten sus bienes, empiezan a repartir sus bienes, empiezan a hacer testamentos antes de sesiones de derecho, etcétera. Y por ejemplo, no tienen a más nietos a quien entregarles bienes y viene un bebé, está en gestación. Según lo que yo les estoy diciendo ahora, ese bebé podría ser sujeto de derecho, por ejemplo, podría estar dentro de un testamento mencionado para que una vez que nazca tenga su herencia. No, Piénsalo no bien. podría. ¿Por qué? No podría porque se supone que aún está ligado al cordón umbilical, ¿no? Más que ligado al cordón umbilical, todavía está en gestación, o sea, está No, dependiente no ha de su nacido. madre, es dependiente por completo. Ya, disculpe por el mal término. No, pero está bien la idea. Entonces no podría el abuelo dejarle una cesión de derechos al que está por nacer, no se puede, porque no tiene, ¿qué cosa no tiene dentro de los atributos de la Oye, personalidad? una consulta. No tiene el nombre, ¿cierto? Una vez que nace y sobrevive un instante siquiera, recién se le puede entregar ese atributo de la personalidad, que es el nombre. ¿No? Personas que igual lo hacen, pero es completamente nulo ese acto jurídico, ¿ya? Ahora vamos a ver el fin de la existencia. Ya pasamos el nacimiento con lo natural, la existencia natural y la existencia legal, ¿ya? Recuerda los tres requisitos. Lo más probable es que aparezca en la prueba porque esto siempre es materia de evaluación. En la universidad también es súper importante porque, como les decía, depende mucho de los derechos hereditarios. Ya nos metemos en otra área del derecho que es de la sucesión por causa de muerte. Se inmiscuye con esto del nacimiento, ¿ya? Entonces, ahora pasamos al fin de la existencia de la persona natural. Recuerden que en este curso vamos a ver las personas naturales de manera profunda y las personas jurídicas, más que nada, lo que tienen que saber es lo que está en el esquema que ya vimos, ¿ya? Ya, así dice el artículo 78 del Código Civil que la persona termina en la muerte natural. Y vamos a ver ahora la muerte real y la muerte presunta, que es lo que nos convoca, porque esto es materia de, de ley, es legislación actual, está en el Código Civil, y así decimos que la muerte real es el cese absoluto e irreversible de los fenómenos de la vida. Esto se comprueba con varios documentos, entre ellos el del certificado del servicio médico legal, ¿ya? Que es irreversible, o sea, no hay manera alguna de que la persona vuelva a la vida, se murió, ¿ya? Y la otra es la muerte presunta, y la muerte presunta no tenemos el cuerpo, ya no tenemos tampoco tenemos el certificado de defunción que otorga el servicio médico legal, sino que esto es una declaración por un tribunal. Es un juez, el juez o jueza del último domicilio en donde estuvo esa persona. ¿Por qué el último domicilio? Porque tiene que tener la jurisdicción y la competencia necesaria para poder declarar su muerte presunta, ¿ya? Profesora, Entonces, si no me equivoco, creo que hay varias, por decirlo así, tipos de muerte presuntas, cuando son como de accidente, depende como, no sé si estoy equivocada, pero siga nomás, eh, yo la estoy es escuchando. como, es como,
es como dependiendo del último domicilio de la persona. Por ejemplo, no sé si se fue en un barco y no tienen contacto de él por más de 10 años, creo que es por naufragio, algo así, si no me equivoco. De muerte presunta, pero lo que vamos a ver en el curso son las tres etapas para poder, para que se pudiera decretar esta muerte presunta y también vamos a ver los plazos, pero no vamos a ahondar, al menos en en el PPT no aparece que tengamos que ahondar en ese tipo de muerte, ¿ya? Pero sí está bien lo que dice y como información adicional sí podrías buscarlo también si tú quisieras profundizar un poco en eso, si es que te interesa como me lo estás mencionando, yo te puedo indicar los artículos en los cuales aparecen ese tipo de muerte, ¿ya? Ah, no, Pero profesora, acá, si se lo preguntan. Yo ya, estudié un técnico jurídico y me ya te lo pasaron pasaron, eso, entonces claro. me recordaba un poquito. Sí, es verdad, es así, estás en lo correcto. Entonces, viendo esto de la muerte presunta, es la declaración del juez en conformidad a las reglas respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora su paradero, ¿ya? También hay otra situación que cuando mueren más de una persona conjunta, y esto se llama los comurientes. ¿Y por qué también esto tiene relación directamente con el derecho sucesorio o como lo que les decía delante también respecto a cuando la persona vive? Porque se mezcla directamente, se interrelaciona directamente con la sucesión por causa de muerte. Y cuando acá los comurientes se llama comurientes como si fuera una especie de comunidad, cuando es más de una persona que muere en la misma situación, en el mismo lugar, la misma catástrofe quizá, pero no se sabe quién murió antes o después, como para entender quién sucede, sucede de sucesión por causa de muerte, quién sucede a sus herederos. Entonces, lo que dijo el Código Civil es que simplemente cuando ocurran estos tipos de situaciones especiales y se constituyen los comurientes, se va a entender de que ambos, para efectos legales, que ambos murieron en el mismo acto a la misma hora y ninguno de los dos puede sucederse entre sí. Ya como así dice acá, puede ocurrir que dos o más personas llamadas a sucederse recíprocamente o una a la otra mueran en un mismo acontecimiento sin que se sepa cuál falleció primero. ¿Ya? Y bueno, ese es el caso de los comurientes. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El acta de función en qué se diferencia del certificado del servicio médico legal? Digo se diferencia porque el servicio médico legal obviamente lo da el médico del mismo servicio y el acta de función la puede firmar un médico cirujano general. Mire, ahí desconozco la verdad si hay alguna diferencia, Ya, pero como documento legal que sí está amparado y es requisito para poder realizar, por ejemplo, lo que es la posesión efectiva, es con el del servicio médico legal. médico legal. Ya no sirve un acta de un médico particular, la verdad, porque como institución tenemos al servicio médico legal quien es el competente y a quien se le entregan los derechos y no, más que derechos, todas las obligaciones para que pueda realizar el peritaje correspondiente e indicar las causas, el momento del fallecimiento y etcétera. Ya no un médico general o que trabaje para otra institución. Ya, no, sino que lo pregunto porque en algunas funerarias solamente es necesario el certificado del médico general que estuvo en la hora del deceso para que puedan dar la cremación o el entierro al mismo, ¿cierto? Es por eso que Mm, lo pregunto, pero gracias, profe. ah, claro. Ustedes que acá cuando la gente tiene enfermedades terminales puede firmar un médico general como cáncer terminales y los envían a la casa, ahí ya está el diagnóstico, por lo tanto no pasan a servicio médico legal. Ya, perfecto, muchas gracias.
Claro, pero como ustedes saben, las funerarias son negocios. Así es que ninguna funeraria le va a exigir un requisito de que venga del servicio médico legal. No. Pero para efectos legales, si es que necesitase hacer algún trámite posterior, no le sirve el acta de defunción de un médico general. Tiene que pasar por el Claro, servicio médico legal. ¿Ya? ya, muchas gracias por la aclaración a todos. Ahora, en cuanto a los efectos jurídicos de la muerte, ¿qué pasa? Bueno, obviamente las personas que están, bueno, se termina la personalidad, como lo que estábamos diciendo en un comienzo, esto de los atributos de la personalidad, se termina, se pone fin a la existencia, se abre la sucesión por causa de muerte, y con la sucesión de causa por causa de muerte se difieren las asignaciones hereditarias, que pueden ser A ver, testamentarias o no, ¿ya? Bueno, para poder realizar el trámite de la posesión efectiva, cualquiera de los herederos puede solicitarla en el registro civil, ¿ya? Se disuelve el matrimonio, obviamente, o el acuerdo de unión civil, que esto es actual, se disuelve. Así también se disuelven derechos personalísimos, que son algunos contratos, y también como el usufructo, por ejemplo, o los alimentos que se adeuden, ¿ya? Terminan los contratos intuito personae. Intuito personae son contratos que son con una persona en específico que por sus características se realizan este tipo de contratos, como un mandato, por ejemplo, el comodato, que es un préstamo de uso, el contrato de trabajo, obviamente, que se termina, ya se pone fin dada la muerte. En el ámbito acá dice del consentimiento, el consentimiento es la voluntad de aceptar la realización de un acto jurídico, como una compraventa de un vehículo, por ejemplo. Em, el oferente y el ofertante son las partes que intervienen en este proceso, también caduca. Se emancipan los hijos por la muerte del padre o de la madre, dependiendo de quién tiene la patria potestad, ¿ya? Y bueno, esos son algunos efectos. Ahora, respecto a esa es la muerte real, la que vimos, ¿cierto? Con el certificado de defunción. Vamos a ver la muerte presunta, que esta es la decretada por el juez competente de la jurisdicción según el último domicilio de la persona fallecida. Ya, entonces, como bien dice acá el PPT, dice que la presunción es de carácter simplemente legal y se basa en dos circunstancias. La primera es que la desaparición de un individuo debe ser por largo tiempo de su domicilio y la carencia de noticias de este. ¿Ya? Y lo vamos a con el artículo que nos entrega un poquito más de información. Por ejemplo, acá yo les puedo decir que aparece de la presunción de muerte por desaparecimiento, así dice el título acá, en el artículo 81, y ahí, distintos requisitos para declarar esta muerte. Ya no es llegar y que no sé, la persona salió o se fue del país y se declara la muerte presunta y la persona puede estar en otra parte, ¿ya? Entonces, para esto se deben de hacer primero todas las posibles diligencias para averiguarlo. Se publica en el diario oficial para saber del domicilio. La verdad es que el diario oficial nadie lo lee, pero es un requisito, es parte del procedimiento para entender, para dar a entender de que se está buscando a la persona y que el objetivo es poder notificarlo de esto, ¿ya? Desde la fecha de las últimas noticias de que tuviera su existencia, deben haber transcurrido al menos 5 años,
desde las últimas noticias para recién estar averiguando y publicar en el diario oficial para saber de su paradero. Entre las pruebas de rigor son la citación del desaparecido. Esta citación se debe haber repetido por hasta tres veces en el diario oficial, corriendo más de 2 meses entre cada dos citaciones. O sea, la primera citación fue, no sé, ahora en julio. La segunda citación fue en 2 meses más, septiembre, y la tercera citación en 2 meses más. Y así se entiende de que se han realizado las citaciones que es como las notificaciones, pero acá no se notifica a nadie porque no se sabe el paradero, entonces se cita para que pueda concurrir al tribunal y dar a entender de que está vivo, porque de eso se trata. Lo más probable es que quieran abrir el testamento o que quieran realizar la posesión efectiva y para eso la persona tiene que estar muerta. Entonces, para eso se hace todo esto. No sé si se entiende la lógica de lo que le estoy hablando. Sí, profe, incluso es por eso, o esas son son como las dos razones por las cuales se tiene que leer el diario oficial. Una, porque desconocer la norma no te exime de ella. Y dos, por la importancia de estar informado. Exacto. De hecho, la ley, o sea, se presume que la ley es conocida por todos, y eso también es otro artículo del Código Civil en el que indica que cuando alguien dice, ah, pero yo no sabía que esto era un delito, bueno, la ley se presume conocida por todos, entonces, em, quien va a aplicar la ley en ese momento, ya sea un policía, esa es su prueba, su respuesta para poder hacer operar la ley para que opere este Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico por sobre cualquier persona que esté en el territorio, como saben, chileno, extranjero, con domicilio o transeúnte, ¿ya? Entonces son 3 citaciones, 2 meses entre cada una de ellas en el diario oficial. Y luego la declaración podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés en ello, o sea, alguien que posiblemente es un heredero. No puede ir, ay, yo sé que, no sé, por ejemplo, yo sé que mi vecino está desaparecido hace 5 años, 6 años. Yo no voy a suceder por él. Entonces, yo no soy competente para poder realizar estas citaciones, para poder solicitarlas. Tiene que ser una persona que tenga un interés pecuniario. ¿Ya? Un interés pecuniario es de dinero, ¿ya? Un interés real pecuniario. Luego, tienen que haber transcurrido 3 meses al menos desde la última citación. O sea, ocurrió primera citación, 2 meses, segunda citación, 2 meses más, tercera citación, y luego al menos 3 meses más para solicitar la declaración. O sea, imagínense el tiempo en el cual se está buscando a esta persona y están citándolo en el diario oficial para que concurra, para que en el fondo eh, sepan con certeza de si está viva o está muerta. ¿Cuánto tiempo pasa de la primera citación a la segunda? Siempre 2 meses. Todas las citaciones, las 3 citaciones, siempre tienen que ser entre 2 meses mínimo. O sea, que sería un aproximadamente 9 meses. Qué horror. Así es. ¿Ya? Luego, la declaración podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés pecuniario, como ya les había dicho, y que hayan transcurrido 3 meses desde la última citación. Bueno, y también en estos casos se cita un defensor de ausentes, así se les llama, que es para que pueda hacer valer los derechos de la persona que está desaparecida y que pueda en el fondo constatar de que se han cumplido con todos estos requisitos que yo les acabo de hablar antes de declarar la muerte presunta. Y luego se declara la muerte presunta por el juez que sea competente y esto tiene efecto es una sentencia en el fondo, ¿ya? Y se inserta entonces o se publica
en el diario oficial. Ujú. Ya. Esto es todo lo que les acabo de decir, pero lo que yo les dije tiene un poco más de contenido en cuanto a los plazos, pero si se saben esto, está bien, ¿ya? Ahora, vamos por los periodos de la muerte presunta, porque esta muerte presunta tiene periodos entre unos y ellos, entre uno y otro. Son 3 periodos, el de la mera ausencia, el de la... Recuerden que esto es, tienen que pensarlo siempre en el sentido pecuniario. Pónganse en el lugar de que a ustedes les eh, necesitan, aunque suene quizás un poco mercantilista, pero es el Código Civil. Entonces, en el fondo, esta persona requiere declarar la muerte de una persona, porque, no sé, es el único heredero, por ejemplo, y no sé, quizá esta persona tenía empresa y la empresa se están cayendo y hay que empezar a moverla, tienen que hacerse cargo ustedes, etcétera. Entonces necesitan realizar esta declaración de muerte presunta. ¿Ya? Siempre tienen que mirarla desde ese punto de vista. Ya, entonces esta muerte presunta, como les decía, tiene 3 periodos, que es el de la mera ausencia, el de la posesión provisional de los bienes, porque es pecuniario. Los bienes pueden ser bienes inmuebles o bienes muebles. Inmuebles son los bienes raíces que se conocen, departamento, edificio, construcciones, casa, o bienes muebles que son vehículos, enseres de hogar, etcétera, ¿ya? Y el último periodo, que es el de la posesión definitiva de los bienes, ¿ya? No sé en qué página voy. Entonces, así dice acá, se puede pedir la declaración de muerte presunta a cualquier persona que tenga interés pecuniario en ello. Eso ya se los había dicho, pero para que después cuando lo estudian, lo vuelven a leer y así, mientras más lo leen o más repiten ciertas palabras, más internalizados le quedan los conceptos. Y acá también les comenté que es el juez competente, el del último domicilio que el desaparecido haya tenido. Si el desaparecido tuvo más de un domicilio últimos, la declaración podrá pedirse ante el juez de uno u otro, ¿ya? Pero siempre tiene que tener competencia en la jurisdicción. Por ejemplo, si el último domicilio fue en San Miguel, no puede, no puede declarar la muerte presunta a un juez de Santiago por la jurisdicción, menos de otra región, ¿ya? Profe, Ahora, disculpe que la sí, interrumpa un segundo. dígame. ¿Puede leer el chat? Sí, claro, acá. Gracias por la acotación. A ver, tengo acá las personas que estaban asistiendo, que se pusieron presentes. Dice, esta materia entra en la prueba. Esta materia no entra hoy. Como les dije, la materia que entra en la clase, la materia que entra en la prueba de hoy, al finalizar la clase, es la materia que vimos la semana pasada. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Creo que esa era lo que estaban preguntando, ¿verdad? Y consulta se escucha con intermitencia porque yo tengo 5G, quizás es la señal de esas personas. ¿Me están escuchando bien o se corta? ¿Se escucha bien, profesora? Yo lo Ya, escucho bien, genial, muchas profesora. gracias. Ya, muchas gracias. Claro, porque yo acá tengo señal con fibra óptica, es como muy rápido y
y nunca tengo problemas de conexión de internet. Entonces lo más probable es que a esas personas se les corta, pero no hay ningún problema si no pueden asistir porque la clase queda grabada, ¿ya? Así que después cuando tengan tiempo pueden retomarla, no hay ningún problema. Ya chicos, vamos a seguir entonces con los periodos de la muerte presunta. Y como esta clase no estamos atrasados como la anterior, que tuve que hablar súper rápido porque tenía que pasar todo el módulo para la siguiente prueba, vamos a hacer un break. Ya esta clase va a ser normal, así es que vamos a hacer un break de 10-15 minutos y volvemos. Pero lo vamos a hacer en... Vamos a terminar esto de la periodo de la muerte presunta y nos vamos a un break, ¿les parece? Para que puedan tomarse un tecito, ir al baño, lo que quieran. Perfecto. Ya, entonces, como les decía, son 3 periodos los de la muerte presunta. El primero es el de la mera ausencia. Este periodo, como lo dice acá, es desde la fecha de las últimas noticias del desaparecido y dura hasta el día en que se decreta la posesión provisoria o definitiva de los bienes, que es de 5 años. ¿Por qué de 5 años? ¿Recuerdan lo que les dije delante cuando le estaba leyendo los plazos entre una y otra citación? De las citaciones que se hacen en el diario oficial. Les lo recopilo, o sea, lo vuelvo a decir. Desde el momento en que se empiezan a hacer estas citaciones en el diario oficial, que son tres citaciones con 2 meses entre cada una, y al finalizar 3 meses más, estas citaciones comienzan a realizarse luego de que han transcurrido 5 años desde que se tuvieron las últimas noticias. Entonces, la lógica nos dice que si este periodo corresponde a 5 años, por regla general, ¿qué nos está diciendo? Que el periodo de la mera ausencia corresponde justamente a este periodo en el cual todavía no se realiza la citación en el diario oficial. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Súper. Entonces, si en la prueba les preguntan el periodo de la mera ausencia, no sé, ¿a qué etapa corresponde? ¿O cuáles son los plazos en el cual nos encontramos en el periodo de la mera ausencia? Ustedes tienen que contestar que es el periodo, el primer periodo, porque son 3, y va por orden cronológico. Son 3, es el primer periodo de los 3 en el cual han transcurrido 5 años desde las últimas noticias que se tuvo del desaparecido. Eso es el de la mera ausencia, como lo dice su palabra. Ya no hay nada acá categórico, en este momento todavía no se puede especular. Tienen que saber que transcurran los 5 años para recién después solicitar las citaciones hasta la declaración. ¿Ya? Ese es el de mera ausencia. Ya, ¿cuál es la finalidad? Adoptar medidas que tiendan exclusivamente a preservar derechos y el patrimonio del desaparecido. Porque como nuevamente les digo, todo esto con la finalidad de un de una exclusiva objetivo pecuniario, patrimonial. Morela, dígame, tiene levantada su manito. ¿Sí? Morela no se escucha. ¿Morela quiere decir algo o se le apretó la mano sin querer? ¿No? Ya, creo que me está diciendo que no. Ya, chicos, entonces ese es el periodo de la mera ausencia. ¿Sí? Dígame.
Parece que está silenciada, Morela, quiere decir algo, no se oye. Chicos, ¿ustedes la escuchan a su compañera? No, lamentablemente no. No, pero da la impresión de que quiere decir algo, ¿verdad? Ok, ¿me escucha ahora? Aparentemente, Ahora sí, ahora sí. sí. Ok, el Código Civil de aquí de Chile, ok, cuando declaramos hay una presunción de ausencia, se establece que para declarar, ¿verdad? Una acción mero declarativa en la ausencia de la persona, hay un lapso de tiempo. Realmente, claro, la ley, el Código Civil establece que para la declaración de muerte de manera definitiva y declarar la muerte de una persona, 5 años. ¿Se escucha entrecortado o soy yo? Bueno, vuelvo a la pregunta. El Código Civil establece que para la declaración, ¿verdad?, de muerte o de ausencia, porque estamos en presunción de ausencia de una persona, pero para declarar la muerte, usted establece que el Código Civil chileno dice que son 5 o 10 años. Son 5 años el periodo de mera ausencia. Luego tienen que realizar las citaciones correspondientes en el diario oficial, citaciones que las tramita el juez o la jueza que tenga jurisdicción del último domicilio del demandado, perdón, del Sí, hasta ahí desaparecido. estamos. ¿Cómo? Sí, hasta ahí estamos. Sí, Sí. hasta ahí estamos. El Código Civil, que a nosotros nos establece en Venezuela el Código Civil que para declarar la muerte de una persona que está desaparecida son 10 años. En el transcurso de ese lapso, nosotros realizamos notificaciones, hacemos diligencias a través de la prensa nacional e internacional a los fines pues, de que a ver si esa persona aparece, pero sí hay que esperar un lapso de 10 años y aún así que esas personas tengan bienes que fueron adquiridos en vida, ¿verdad? No pueden ser tocadas hasta que no se declare la definitiva la muerte de la persona y es un lapso de 10 años. Aquí veo que como que es algo igual, pero de diferentes lapsos. Acá es menos tiempo. Toman Acá a los 5 años tú puedes empezar a realizar estas citaciones que son llamados para que la persona desaparecida concurra al tribunal. sí, es diferente. Está bien, muchas gracias por la duda. De nada. Ya. Profe, Entonces, cuando entra, sí, disculpe, cuando entra la presunta desgracia, la presunta desgracia no es algo que veamos en este curso, así es que yo personalmente trataría de no tocar ese tema. ya mejor, disculpe, profe. No, no se preocupe. Ya, entonces para seguir, tenemos ya este primer periodo de la mera ausencia, que es el que acabo de, de entregarles y que lo pueden ver en el artículo 81 del Código Civil. Y luego viene el segundo periodo, que es el de la posesión provisoria. Ya recuerda que son tres, el de la mera ausencia, posesión provisoria, posesión definitiva. Lo único que termina uno es la provisoria y después la definitiva, que ya es la declaración propiamente tal, que es lo que está buscando este heredero. ¿Ya? Entonces, el periodo de posesión provisoria comienza en el periodo con el que el decreto del juez que concede la posesión provisoria y termina, obviamente, con el decreto que otorga el juez y cuando concede la posesión definitiva. La fecha en que se dicta este decreto es transcurridos los 5 años desde la fecha de las últimas noticias, es decir, transcurrieron los 5 años en donde estábamos en el periodo de mera ausencia, ¿cierto? Y luego de esos 5 años viene la posesión provisoria, que es en donde comenzamos a hacer estas citaciones en el diario oficial, ¿ya? Luego la posesión definitiva, como lo dice su nombre, de definitivo,
Em, Se inicia con el decreto del juez que concede esta posesión respecto de los bienes ya del desaparecido, y dicho decreto debe inscribirse en el conservador de bienes raíces del domicilio en donde corresponda, ¿ya? Al último domicilio del desaparecido en Chile, obviamente. Si no se inscribe, como todo lo que es acá en materia de regular los bienes, si no se inscribe, va a ser inoponible para terceros. Igual que cuando alguien se puede comprar un bien inmueble, una casa, un departamento, y no se inscribe en el conservador de bienes raíces, también puede ser inoponible, que es como, en el fondo, da lugar a que terceras personas, que obviamente que estén interesadas, pecuniariamente puedan solicitar la nulidad de esa posesión. ¿Ya? La finalidad Pero esencial, eso ¿sí? disculpe, ¿eso lo inscribe el tercero o automáticamente lo inscribe el tribunal después de que el juez da la sentencia? ¿Cómo? No le entendí la pregunta. ¿Lo inscribe un tercero en el diario No, o eso lo inscribe automáticamente el tribunal? no, el tribunal no inscribe nada. El tribunal dicta la sentencia de la desaparición de la persona. Ya, y con esa sentencia, el abogado que está a cargo o abogada que está a cargo realiza los trámites posteriores, que es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Ya, gracias, profe. Disculpe la pregunta tonta. No, está bien, ninguna pregunta es tonta. Una Bueno, pregunta, licenciada, dígame. una preguntita. Sí, una vez, aquí es el conservador de bienes, pero una vez que se declara de manera definitiva, pues la ausencia o la muerte de la persona, ¿verdad? La muerte. En estos Se casos, declara la muerte. Recuerden bueno, sí, que está desaparecido y lo que está buscando esta persona es no declarar la desaparición, está buscando declarar la muerte para poder suceder claro, sus porque bienes. exacto, porque si hay bienes, ¿verdad? Una vez que se declara de manera definitiva, ok, Ujú. la muerte de la persona, esos bienes no hay que hacerle la parte de la sucesión, porque hay bienes o sea, que son de esa persona, pues, a quien se le declaró la muerte. Esos bienes están Y suspendidos, tienen, esos bienes nadie los toca hasta que se declare la muerte. claro, pero ese es el tema que estamos hablando, pues. Una vez que se declare la muerte, se hace la declaración, lo que llamamos nosotros declaración sucesoral. Es que no entiendo sus conceptos porque estamos pasando la materia acá en Chile y el Código Mm, Civil es lo que nos rige a sí. nosotros, entonces va a confundir a sus compañeros y obviamente son códigos totalmente distintos, entonces No, las pero conclusiones yo exactamente, por creo eso que las debería de hacer usted, si es diferente, si usted se maneja en la ley de Venezuela, claro, puede hacer sus conclusiones, pero nosotros no tenemos ese tipo de instituciones ni esos conceptos. claro, ya, ok, esa era la pregunta. Sí. No, acá recuerden, son 3 periodos los de la muerte presunta, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Bueno, igual está todo acá, el material de estudio, pero como repaso, periodos de la muerte presunta, mera ausencia, que son los primeros 5 años, luego el de la posesión provisional de los bienes, y luego el de la posesión definitiva de los bienes, que es cuando, en este último periodo, es cuando la magistrada dicta la sentencia, porque es una sentencia de declaración de la muerte, ¿ya? Y habíamos visto los 3 periodos y quedamos acá en el de la posesión definitiva. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin, el objetivo? Que se confiere a los presuntos herederos el pleno derecho, uso, goce y disposición, o sea, todo. Estos son elementos de la propiedad. El uso, el goce y la disposición se les entrega todo, todos los elementos sobre los bienes del desaparecido, como si en realidad éste hubiera muerto. ¿Ya? Bueno, después vamos a ver esto de la revocación y ya son las 8:15,
Así es que vamos a hacer este break de 10 minutitos y volvemos. ¿Les parece? Está resfriada. Ya, chicos. Entonces volvemos en 10 minutitos ya Apaguen para los que se tomen el micrófonos, café. porfa. Más respeto. A las 8:25 volvemos entonces. Sí, a las 25. Fabi, ¿tú mañana tienes clase hasta qué hora? Apaguen el micrófono. ¿Qué onda?
Siempre van a haber muchos de muchas carreras de muchos lados. Entonces resaltar. Y eso voy a hacer yo. Voy a intentar estudiar, ser bilingüe, así, intentar resaltar lo que más puede. Me dijo, pero maestra, ahí fue cuando dijo, maestra, tú ya resaltas. Pueden apagar, por favor, los micrófonos. Ya chicos, ¿están? ¿Volvieron? Sí, profesora. Ya, genial, gracias Paula. ¿Están todos? acá. Perfecto, súper. Y profesora. Ya, gracias Angélica. Voy a volver a compartir Profesora. entonces. Voy a volver a compartir y así seguimos avanzando. Les quería proponer, me di cuenta de que avancé un poco rápido con la materia, porque la otra parte de esta diapositiva, o sea, de este PPT, lo vamos a pasar mañana, ¿ya? Entonces no sé si quieren, al finalizar la clase de hoy, que sería en unos 15 minutos más, podamos hacer un repaso para la prueba que tienen ahora a las 9.
Ya, profesora, sería genial. Ya, súper. Sí, profesora, súper, gracias. Ya, Gracias. ya, genial. Ya, entonces vamos a partir em, con la revocación del decreto de la posesión efectiva. Más que decreto, esto es la sentencia, ¿ya? Revocación de la sentencia de la posesión definitiva. Como les decía adelante, esto puede dar a lugar a que sea susceptible de solicitar su anulación, ¿ya? Como toda sentencia, proceden recursos contra ella. Y esta no es no deja de ser la excepción. También proceden recursos contra la sentencia del juez que dicta em, la posesión definitiva de la muerte del causante. Y de esta manera hay causales de la revocación, o sea, de qué forma o en qué situaciones jurídicas yo puedo solicitar esta revocación. Primero, si se tuvieran noticias exactas de la existencia del desaparecido, o sea, si tuvo noticia certeza, verídica, comprobable de que el desaparecido está vivo, obviamente procede la revocación de esta sentencia. 2. Si se tuvieron noticias exactas de la muerte del desaparecido, porque recuerden que no se sabe nada, nada. Lo último que se sabe son las últimas noticias de él vivo. Tampoco tenemos conocimiento sobre las condiciones en las que murió, cuándo murió, dónde murió. Y por eso ocurre todo este periodo de 5 años más todas las demás citaciones para recién poder pedir esta sentencia. ¿Ya? Entonces esta es otra causal para revocar el decreto. Y la última es que si el presunto muerto reaparece, eso es como obvio, ¿no? Entonces, para que lo sepan, si es que la prueba les aparece, ¿cuáles son las causales? O sea, primero, ¿es posible revocar la sentencia? Sí, es posible. ¿Cuáles son los requisitos? ¿O cuáles son las causales en que pudiera ser susceptible de revocación? Bueno, la primera es que existan noticias exactas de la existencia del desaparecido. Segundo, noticias exactas de la muerte. Y tercero, la más obvia es que el muerto reaparezca, el presunto muerto reaparezca. ¿Ya? ¿Quiénes pueden solicitar esto? Obviamente siempre lo van a solicitar las personas que tengan interés pecuniario, ¿ya? Y entonces, así como lo dice la diapo, el decreto puede rescindirse o revocarse a favor del desaparecido, a favor de los legitimarios habidos durante el desaparecimiento o el cónyuge del ausente por un matrimonio contraído durante el desaparecimiento, ¿ya? También existen plazos para poder pedir esta rescisión o revocación. El plazo es que el desaparecido en cualquier tiempo, obvio, o sea, está de perogrullo, ¿no? Porque si el muerto reaparece, en cualquier momento puede llegar y decir, estoy vivo. Por eso es imprescriptible, no prescribe en el tiempo, ¿ya? Y los demás interesados dentro de los plazos de la prescripción. Ahora, ¿cuáles serían los efectos en caso de que ya concurren las causales, lo soliciten estas personas interesadas pecuniariamente? ¿Cuáles serían los efectos de esta revocación o de esta rescisión? Primero, que solamente la aprovechan las personas que obtuvieron el decreto de revocación. ¿Ya? Aquí vamos a bajar de esta forma para que nos quede ahí. Bueno, ¿cuáles serían los efectos? Se recobran los bienes del desaparecido en el estado en el que se encuentran, porque recuerden que una vez que se dictó esta sentencia, se inscribió en el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Lo más probable es que ahí se solicitó a un juez partidor, no sé si han conocido de eso, pero el juez partidor es quien en el fondo reparte los bienes del causante cuando las personas, los herederos o legatarios,
dependiendo del caso, no se subdividen entre ellos. Entonces se forman estos conflictos y no se reparten bien los bienes y ahí el juez partidor es el que eh, viene a responder o a solucionar este problema de porciones hereditarias, ya de quién tiene, en el fondo, a quién o cuáles son las porciones o el porcentaje de la tierra o de los bienes en general que le toca a cada uno, ¿ya? Entonces, se entiende de que ya se repartió todo, se repartió la torta, ¿ya? Entonces, si viene después un tercero o el propio presunto difunto y se revoca esta sentencia, se tienen que recobrar los bienes, ¿no? Porque se repartieron. ¿Y de qué forma se recobran? En el estado en el que se encuentren. O sea, si hubo un bien y se vendió, bueno, nada que hacer con eso, ya se vendió. Pero si el bien está siendo, no sé, por ejemplo, un auto y lo están arrendando para Uber, se retrotrae ese contrato y se recobra el bien en el estado en el que se encuentre. ¿Ya? Eso como primera situación. Luego, dado que los poseedores definitivos gozan de los bienes como dueños, no responden ni de culpa lata. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que todo esto está obrado de buena fe, ¿verdad? Se hicieron las cosas como correspondían, lo que estipula la ley, en los plazos que la ley señala. Entonces, no se presume mala fe. Se entiende de que todo ha sido de manera totalmente em, legal, ¿cómo decirlo? O sea, de manera totalmente dentro de los parámetros, dentro de lo que nos exige la legislación, el Código Civil, y no se está actuando de mala fe. Entonces, por eso no responden de culpa, de ningún tipo de culpa. La culpa lata, dice ni de culpa lata, porque la culpa son tres tipos de culpa, y la lata es la menos gravosa. Ya por eso dice ni de culpa lata. Pero para que no se confundan es que no responden de ningún tipo de culpa porque se entiende de que ellos estaban actuando de buena fe cuando se hicieron dueños de los bienes que les correspondía en su porción, ¿cierto? De los bienes del causante, ¿ya? Otra situación, dice acá, para toda restitución, los demandados serán considerados como poseedores de buena fe a menos de prueba en contrario. Me adelanté, lo acabo de decir, pero ahí está, a menos de prueba en contrario. ¿Ya? Recuerden, quien tiene la carga de la prueba, también se los había explicado en la clase anterior, es quien la está alegando. Si yo alego que hay mala fe, por ejemplo, yo soy otro heredero, y digo que hay mala fe, yo tengo la responsabilidad o la carga de la prueba de probar, de hacer ver con medios de prueba fehacientes y legítimos de que esa persona a la cual yo estoy responsabilizando que actuó de mala fe, así fue. Entonces, la carga de la prueba la tengo yo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Por eso acá dice a menos de prueba en contrario. ¿Ya? Luego, dice, la sentencia que rescindir es revocar. O sea, hay unas distinciones, pero en el fondo, para términos jurídicos, es revocar la sentencia. Dice, la sentencia que la rescinde, la declaración de muerte presunta, debe subinscribirse al margen de la partida de defunción. Eso es otro efecto de esta rescisión de la sentencia de la declaración de muerte presunta, que se tiene que subinscribir al margen de la partida de defunción. ¿Ya? Eso es importante, esos efectos. Luego vamos a ver ahora, y es lo último que vemos y después hacemos un pequeño repaso, los atributos de la personalidad. Los vamos a dejar como encaminados y mañana vamos a retomarlo desde acá. Recuerdan que varias veces les mencioné que el nombre es un atributo de la personalidad. Y de esa forma es importante entender que, que por las razones que les comentaba, de
Cuando la criatura que está en el vientre materno no logra ni sobrevivir ni un instante siquiera, no tiene nombre, los padres, por más que quieran al bebé que nació quizás muerto, no pueden ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque no tiene los atributos de la personalidad, porque no es merecedor, según la ley, según el Código Civil, de llevar un nombre. ¿Por qué? Y acá les voy a comentar más profundamente que los atributos de la personalidad son todas las características inherentes a toda persona humana por el solo hecho de ser, solo por el hecho de ser persona humana. Entonces, este bebé que no alcanzó ni a respirar un instante siquiera, no se considera, según el Código Civil, como persona y por ende no tiene atributos de la personalidad, ¿ya? Porque lo son todas las personas de la especie humana, recuerden, independiente de su condición, sexo, edad, estirpe. Ya, también eso lo mencioné delante que está en el Código Civil y que también lo tienen ahí en su PPT. ¿Alguien me quería hablar? ¿No? Ya, entonces, estos atributos de la personalidad los tienen tanto las personas naturales como las jurídicas. Obviamente que el Estado civil, por razones obvias, no lo puede tener la persona jurídica, pues la persona jurídica, recuerden que son las instituciones de derecho público o de derecho privado, así como las iglesias, las organizaciones, los centros de madre que tengan personalidad jurídica, las corporaciones, las congregaciones, las fundaciones, las empresas, todo eso es personalidad jurídica y obviamente no tienen el Estado civil, ¿ya? Que sí lo tienen las personas naturales que somos nosotros, seres humanos. Ya. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Primero, la capacidad, el nombre, que ya se los había comentado, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil y el patrimonio. Vamos a hablar cortito sobre la capacidad y vamos a dejar los minutos hasta las 9 de la noche para que podamos hacer un repaso, ¿ya? Entonces, la capacidad es un atributo de la personalidad y es la aptitud legal. Esto lo voy a leer tal cual porque así está en el Código Civil, ¿ya? Es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones y poder ejercerlos por sí mismo. ¿Qué significa poder ejercerlos por sí mismo? Significa que no necesitan de un representante legal para que puedan hacer uso de sus derechos, ¿ya? Ni de un tutor, ni de un curador, sino que los pueden hacer valer por sí mismos. Y así tenemos una subdivisión que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Ya acá hay que distinguir. La capacidad es de goce y es de ejercicio. La de goce es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Ya se entiende? Y la de ejercicio, como la palabra lo dice, de ejercerlos, es la aptitud legal para ejercer derechos y cumplir las obligaciones por sí mismo, sin el ministerio ni la autorización de otra persona, ni de un representante legal, ni de un curador, ni un administrador, ni un tutor, ¿ya? Sino que por sí mismo. Porque hay personas que están privadas de razón o que son dilapidadores económicos y no tienen esta capacidad de ejercicio, ya que poseen están en el registro de interdicción y no pueden realizar ciertos actos o contratos por sí mismos, ¿ya? Y tienen que ser representados por terceros. Ya chicos, no sé, díganme, dependiendo de las preguntas o del repaso que quieran, ¿sigo un poco más o damos pie a hablar un poquito de la materia anterior? ¿Me escuchan? Hablar de la materia anterior, por favor. Ya. Listo, soy todo oídos, pregúntenme, vamos hablando entre todos y yo les voy contestando o les voy
nuevamente ejemplificando la materia. ¿Qué dudas les quedó? Porque me imagino que estudiaron, ¿no? Ya faltan 10 minutos para la prueba. Profe, una consulta, es que cuando empezó la clase yo no escuché bien lo de la prueba. ¿Cuánto tiempo hay para responderla? Mire, la prueba la puede responder desde que terminamos esta clase hasta mañana a las 21 horas. O sea, desde que uno entra, la puede dejar abierta y ir respondiendo. Ok. Usted cuando entre a la clase, o sea, perdón, cuando entre a la prueba tiene que estar dispuesta a rendirla. Por ejemplo, si usted ahora a las 9 de la noche no la puede rendir porque no sé, está cansada, las razones que sean, le recomiendo no abrirla, porque si no, una vez que usted abre la prueba, se entiende de que usted la va a completar, la va a comenzar y la va a terminar. Ah, eso era mi Eso, duda. sí, eso era lo que había explicado. Entonces usted cuando esté dispuesta en su lugar de trabajo, sentada, tranquila, con la disposición y el tiempo del tiempo que usted se demore en darla, 40 minutos, no sé, 45 minutos, pueda rendirla de manera tranquila. Entonces no es Ah, como listo. la abro y queda ahí, no, porque si no va a ser mal evaluada. Se va a entender de que no Ah, respondió. ¿Ya? Entonces cuando usted abra la prueba, tiene que estar con el que la tiempo voy a para que pueda responder. rendirla. ¿Cuánto ¿Cómo? tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Mire, creo que es 1 hora, pero ahí aparece un relojito cuando la empieza a dar y empieza a correr el tiempo restante. La prueba la suben ahí en la plataforma esa, ¿cierto? Donde dicen pruebas, Sí, en el portal de en el ProEdu, portal. sí, en el portal aparece la prueba, Ah, listo, profe. no se preocupe. Ya chicos, ¿qué quieren que podamos hablar para que me puedan decir en qué profundizar? ¿Qué dudas o qué no les quedó tan claro? Bueno, yo hablo por mí. La verdad que yo soy nueva, entonces como que no he tenido ninguna clase. Esta ha sido mi primera clase y estoy como súper desorientada con el primer módulo, que es la prueba. Claro. Entonces usted no estudió no ha estudiado nada para la prueba. No, ni siquiera un ejemplo. Recién hoy día, durante la tarde, creo que me enviaron un link porque justo me tuve que conectar a esta clase para Ujú. poder verlo y todo, pero no, estoy súper, como le menciono, desorientada porque no sé de qué se trata. Ya, es que mire, la idea es que cuando hagamos un repaso sea cuando ya hayan estudiado para poder responder preguntas, porque no puedo hacer la clase de nuevo, ¿ya? Pero, por ejemplo, les voy a dar tips de la prueba, eso sí puedo hacer, ¿ya? Igual les recomiendo que si no puede ver nuevamente desde un principio la clase anterior porque está grabada, ¿ya? Obviamente a usted no le recomiendo Profe, que... disculpe Ya, que le gracias. interrumpe si se está hablando alguien, pero ¿sabe? eh, se hacen por WhatsApp acá, porque en realidad yo ni siquiera voy a escuchar mi respuesta porque todas las preguntas que hago se me cae el internet. Lo voy a escribir igual mejor porque capaz que no me hayan escuchado. Escríbalo si quiere, pero la prueba se hace a través de la plataforma. Ya, y terminando de responder a la pregunta, la niña, ¿cómo? No recuerdo el nombre de la estudiante, pero le estaba respondiendo antes que me interrumpiera la otra compañera. Le estaba Tommy. diciendo que no le recomiendo que la haga ahora, sino que si no lee el ordenamiento, el módulo del ordenamiento jurídico, trate de al menos de ver la clase. Y ahí en esa clase la hice muy resumidamente porque pasé todo el ordenamiento jurídico en una clase y todo lo que pasé es lo que va a entrar. Ya, entonces como Ya, muchas repaso, si gracias. quieres, es eso. Pero Ya, mire, ya. sí o sí te van a preguntar sobre qué es el ordenamiento jurídico, las características, que denota dos cosas, que el Estado, creo, reconoce las normas jurídicas y a su vez
el Estado garantiza el respeto a esta observancia. Ya, eso es súper importante que lo sepa. Estamos en un Estado de Derecho que crea normas y que las reconoce y que las garantiza. Garantiza el respeto, garantiza el cumplimiento a través de los auxiliares de la Administración de Justicia, que son las personas encargadas para hacerla cumplir cuando hay infractores, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, la estructura del Código Civil que tiene un título, bueno, un mensaje, luego el título preliminar, después tiene 4 libros. El primero es el de las personas, el segundo es de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce. El libro 3 de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Y el libro 4, que es el de las obligaciones en general y de los contratos. Y tiene un título final que es de la observancia de este código, pero lo más importante es el preliminar y los 4 libros. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, muchas gracias. Ya, después los principios inspiradores del Código Civil, eso lo vimos harto. Los más importantes, recuerden que los principios son estos fundamentos, esta solidez que le dio Andrés, que tuvo a la vista Andrés Bello para poder redactar el Código Civil. Ya es como en lo que se inspiró. Y estos principios son los más importantes, es la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, la protección a la persona, la buena fe y la responsabilidad. Ya, esos son como los más importantes. Recuerden que vimos cada uno de ellos, lo que englobaba, a qué se referían, el alcance de cada uno de ellos es importante, porque esto no es al azar, todo tiene un porqué, una lógica. También vimos la Claro, todo tiene vimos la responsabilidad como principio y en esto recuerden que se subdivide en responsabilidad contractual y la extracontractual. Recuerdan que di un ejemplo de algo súper cotidiano que puede ocurrirnos a todos en cualquier momento y es ir manejando tranquilamente y de repente nos dan un topón o un choque. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Sí, ¿no? Bueno, ese ejemplo está englobado en la responsabilidad civil extracontractual, porque recuerden que por nuestra autonomía de la voluntad, nosotros podemos realizar o ejecutar o ejercer derechos, o sea, contratos, ¿verdad? Por que conllevan derechos y obligaciones. Todo contrato tiene derechos y obligaciones para ambas partes. Pero ¿qué pasa cuando uno está en la calle y pasa esto de un choque? Se generan responsabilidades mutuas. En este caso, se generan responsabilidades para la persona que chocó nuestro vehículo. Él tiene una obligación y por consiguiente, nosotros tenemos derechos, que es que cumpla con la obligación de responder por el mal causado. El mal causado de manera material, ¿cierto? En el auto. Pero entonces, sin querer queriendo, acá no primó la autonomía de la voluntad, porque acá yo no decidí querer contratar con tal persona, ni siquiera lo conozco. Y eso es responsabilidad civil extracontractual, ese ejemplo. Distinto cuando yo sí voy a contratar algo porque quiero, desde lo más mínimo que es ir a comprar el pan, pero cuando se generan derechos y obligaciones recíprocamente, de manera autónoma, libre de vicios, es cuando estamos en la situación de la responsabilidad civil contractual, cuando yo quiero, cuando yo decido contraer derechos y obligaciones de manera voluntaria, no como en el caso del choque, ¿ya? Voluntario, o sea, yo con todos mis sentidos voy y compro, no sé, ahora compré en el Cyber Monday, compré, no sé, en ropa, lo que sea,
Eso es responsabilidad civil contractual, ya para que lo tengan bien clarito, no se vayan a confundir, porque en ambas se generan derechos y obligaciones, pero la diferencia es que en una em, no primó la autonomía de la voluntad y en otra sí, ¿ya? Después, súper importante, la definición de la ley que está en el artículo 1 del Código Civil. Ah, yo estoy compartiendo pantalla ahora, les voy a compartir porque estoy con la PPT. No sé si ustedes igual están con la PPT, para que vayamos viéndola. Acá. ¿Se ve? El artículo 1 del Sí se Código ve. Civil. Ya, muchas gracias, Romy. Dice, la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada de la forma prescrita por la Constitución, recuerden, manda, prohíbe y permite. Son tres los elementos de la ley, porque después recuerden que se subclasifica. Hay leyes que son como lo dice, manda, prohíbe o permite. Entonces hay leyes imperativas, hay leyes prohibitivas y hay leyes permisivas. ¿Ya? ¿Qué más? Características de la ley. Es una regla social, emana de la autoridad pública, es general. General, ¿a qué se refiere con general? A que va a imperar por sobre todos y todas, chilenos o extranjeros, con domicilio o transeúntes, ya para todos quienes estén en el territorio de la nación. Es obligatoria, es permanente, es abstracta y es cierta. ¿Qué significa cierta? Que es certera, ya que no apunta a la imprecisión. Entonces, yo sé que si no sé, por darles un ejemplo, en derecho de familia, yo sé que si tengo hijos, hijas, hay que darles alimento, la ley es certera e impone que el padre o madre que no tiene la patria potestad ni la tuición, tiene que darle alimentos en la proporción que corresponde a su hijo. Y eso es certero, eso te da una precisión, algo estable de lo que tú te puedes confiar de ello. No es una opinión, no está a la vanguardia o no va a seguir como una moda, no es algo inestable en el tiempo, es cierto, ¿ya? A eso se refiere. Bueno, acá la clasificación que ya les dije, que son imperativas, prohibitiva, permisiva, porque la ley, recuerden, en el artículo 1 del Código Civil dice que la ley es una manifestación de la voluntad soberana que, manifestada de forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Y de ahí que es esta clasificación de la ley. Imperativa, prohibitiva, permisiva. ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos cerrando y les voy a habilitar la prueba para que la puedan hacer. Chicos, chicas, si no hay alguna pregunta, No, profesora. ¿no? ¿Todo bien? Sí. Entonces, ustedes ya me pusieron sus nombres, ¿cierto? En el chat para poder... Profesora, quería darle las gracias por su explicación. Ay, de nada, pues estoy para eso. Lo que Sí, muchas necesiten gracias. me... Así que no lo entendí perfecto, pero voy a leer, voy a escuchar bien la clase y luego daré la prueba para Sí, mañana, estar bien mejor. preparado. Sí, yo le recomiendo que no la dé ahora, no la abra porque si no va a salir como después que no la rindió y, y la idea es que tenga una buena evaluación. Si tiene el material disponible, puede leer la materia o ve el video y así pueda rendirla con conocimiento. ¿Ya? Ya pues chicos, me despido, ha sido un gusto, como siempre. Nos vemos mañana. Recuerden que hoy fue prueba, o sea, clase recuperativa. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos en el link de siempre. Hoy fue otro link el que se envió porque era una clase recuperativa, ¿ya? Pero todos los martes y todos los jueves el link de acceso a a la clase es el mismo de siempre, ¿ya? Así que nos vemos mañana a las 19
y ahora les voy a habilitar para que puedan rendir su prueba. Ya que No hay ningún tengan, problema si se rinde del celular, ¿cierto? la verdad es que no te lo recomiendo porque puede que tengan algún problema de compatibilidad, desconozco el teléfono que tiene, sé que algunos teléfonos tienen menos compatibilidad que otros, pero eso ya es a criterio de cada uno de ustedes. Una pregunta, profesora. Dígame. ¿Uno puede rendir la prueba a cualquier hora? A cualquier hora, pero Es usted, por es eso le decir, digo, hoy no puede ser, pero mañana, ¿a partir de qué hora uno la puede rendir? usted la puede rendir desde ahora, que yo la voy a habilitar, hasta mañana a las 21 horas. Ok, ya. Ok, ya, Ya, gracias. chicos, chicas, ha sido un gusto que les vaya súper bien a quienes la van a rendir ahora, quienes van a estudiar, repasar un poco más también, que les vaya súper. Está todo grabado en la clase, así es que lo que les van a preguntar es lo que se pasó, ¿ya? Para que tengan Listo. tranquilidad de eso. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Voy a dejar de grabar. Así es que, bueno, me despido. Que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias. Madre. Espera que salgan acá. Espera.